Primera cosa, ahora les pide que autoricen que estoy grabando. ¿Sí? Bien, teorema de la dimensión. Algo importante que me olvidé de decir la otra vez, este es el teorema de la dimensión para suma. Suma de subespacios. Porque si uno busca en la bibliografía va a encontrar otro teorema de la dimensión que vamos a trabajar de acá a algunas semanas, que es el teorema de la dimensión para transformaciones lineales. O sea, como que hay dos teoremas de la dimensión. Este es el específico de la suma. ¿Qué decía? Que la dimensión del espacio S más T era igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de S intersección T. Y un poco para los que vieron el video, justamente la construcción, el recorrido que hace la demostración, lo que tiene de bueno es que nos da un método para construir una base de S más T. ¿Sí? O sea, este método que nosotros lo propusimos como método para generar la base de S más T, que era, nos buscábamos una base de la intersección y después completábamos para un lado y para el otro las bases de S y de T, justamente es el recorrido que hace de manera genérica la demostración. ¿Sí? O sea, es una demostración donde pocas veces sucede. La demostración, aparte de ser una demostración del hecho a demostrar, ¿sí? Me da un método de cálculo de los elementos involucrados. ¿Sí? Entonces, supongamos S y T distintos del cero, ¿no? Del cero vector. Si alguno de los dos fuera el cero vector, el teorema se cumple de manera trivial, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir de manera trivial? Si yo hago S más T, que son todos los, buenas tardes, ¿sí? Todos los vectores B pertenecientes al espacio, tal que B lo puedo escribir como un S chiquita más T chiquita, con S chiquita perteneciente a S y T chiquita perteneciente a T. Si uno de los dos fuera el espacio que tiene solamente el cero, ¿no? S más T, obviamente, imaginemos que T fuera igual al cero, lo mismo lo puedo suponer si S es el cero y hacer la misma demostración, S más T me queda igual a S. Me gusta hacer las S así de subespacios y las T así. ¿Por qué? Porque el único vector que yo puedo elegir de T es el vector 0. Así que lo único que genero en todo momento es el 0. El 0. Los vectores de S genero. Es un vector de S más 0, otro vector de S más 0, otro vector de S más 0. ¿Sí? O sea que la dimensión de S más T, en el caso de que T fuera 0, me queda la dimensión de S más la dimensión de T, que es 0, menos la dimensión de S intersección T, ¿sí? Que S intersección T, si T solamente tiene el vector 0, va a ser el 0, ¿sí? La dimensión de S intersección T también es 0. O sea que se cumple. ¿Sí? O sea, a veces uno lo saltea y lo pasa medio rápido y dice se cumple trivialmente y después es la parte en donde más se complican. ¿Sí? Entonces, eliminamos el caso en donde alguno de los dos o ambos sean el espacio que tiene solamente el 0. Ahora sí nos metemos en la demostración en donde los dos son distintos tienen más de un elemento. ¿Sí? Entonces, demostración, ¿no? Estamos haciendo. Imaginemos que sea B1, piqui, 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 BR, una base de esa intersección T. ¿Sí? O sea, tengo una base del espacio que son todos los vectores que pertenecen a S y a T al mismo tiempo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hicimos en los ejercicios. O sea, voy a agarrar esta base y la voy a completar a una base de S y la voy a completar a una base de T. O sea, sean W
vamos a ponerle así, R más 1 hasta WS, pertenecientes a S, tales que B1BR, WR más 1 hasta WS, sea base de S. O sea, agarro una base de la intersección, la extiendo a una base del espacio, ¿no? Obviamente que la dimensión de S, por la notación que estoy usando, es S chiquita, esta S chiquita de acá. Tengo S vectores que me conforman una base. Ahora hagamos lo propio con T. Sean U, R más 1 hasta UT. ¿Sí? Uso otra letra porque S y T pueden tener distinta dimensión, pertenecientes a T, tales que, ¿sí? B1, BR, UR más 1 hasta UT, sea una base de T. O sea que la dimensión de T me queda que esté chiquita. Cuidado que mis T en esta materia parecen mucho pi, pero es una T con doble palito, para decir que es un subespacio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a probar? Quiero ver que si yo agarro B1BR, ¿sí? ¿Cómo lo llamé? W. WR más 1 hasta WS. Y UR más 1 hasta U de T, hasta U sub T. O sea, fíjense, junté la base de... O sea, sí, esto lo podría organizar así. ¿Qué pasó? W, B, U. ¿Cómo? Uy. W, B, U. Sí, eso. Ajá. Escuché una voz así que me habló de golpe y me asusté. Perdón, que estaba... No estaba comiendo muteado y torta estaba frita. pensando en voz alta. U, T. O sea, así está en el orden que hacemos cuando trabajamos la práctica. O sea, acá tengo una base de T y si miro para este lado tengo la base de S. Lo que hago es, la parte de la intersección la dejo en común, la pongo una sola vez. ¿Sí? Yo quiero ver que este conjunto es una base de S más T. ¿Sí? Es claro que ¿Profe, S puede más correr T... una hoja un poquito? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para Sí, allá? ahí está, gracias. Digo, está claro que esto es un sistema de generadores de S más T, ¿no? O sea que S más T es igual al espacio generado por WR más 1, WS, B1BR, WR más 1, no, UR más 1, UR más 1 hasta U sub T. ¿Estamos de acuerdo que esta igualdad vale? Que todo vector que está acá y que todo vector que está acá está acá. Sí. Posibles respuestas, sí, no. Profe, A ver, ¿lo puede explicar una vez más? Sí, por favor. A ver, yo quiero ver que estos dos son iguales primero. Para que sea una base, este conjunto, ¿qué tiene que pasar? El espacio tiene que estar generado por esos vectores. Y después tiene que ser un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Vamos por partes. Cuidado que hay con el micrófono abierto. No, todavía no, se escucha. Esperen que voy a callar a quien. Creo que es Fabricio. Sí, sí. ¿Eh? ¿Dónde está Fabricio para callarlo? Acá está. Desactivar audio. ¡Ping! Listo. A ver, yo tengo que probar que cualquier elemento de acá lo puedo encontrar acá y que cualquier elemento de acá lo puedo encontrar acá. ¿Sí? Entonces, para el contenido así, sea un B perteneciente a S más T.
Entonces, B es igual a un S chiquita más T chiquita, donde S, vectores, ¿no? Para no confundir con estas T y estas S. Donde S chiquita pertenece a S y T chiquita pertenece a T. Pero ¿cómo vamos a llamarlo? A este conjunto lo voy a llamar BS. Y a este conjunto BT. Pero si S pertenece a T, a S digo, como BS es base, ¿sí? Entonces S es la sumatoria de I igual 1 hasta S de un alfa I. Uy, va a quedar medio complicado, lo voy a hacer del otro lado. Digo, BS, ¿quién era? Era B sub 1, B sub R, WR más 1, WS. B sub T era B1, BR, UR más 1, UT. Esto era base de S y esto era base de T. Yo estoy queriendo probar que si B es igual a S más T, con S perteneciente a S y T perteneciente a T, entonces B pertenece al espacio generado por B1, BR, WR más 1, WS, UR más 1, U sub T. Pero si S pertenece a S, entonces S lo puedo escribir como la sumatoria de I igual 1 hasta R de alfa I B sub I, estos primeros, más la sumatoria de I igual R más 1 hasta S de alfa I WI. O sea, como esto es una base, cualquier vector del espacio lo puedo escribir como una combinación lineal. Lo propio con T. Lo puedo escribir como I igual 1 a R de beta I B sub I más la sumatoria de I igual R más 1 hasta T de beta I U sub I. ¿Sí? Entonces, S más T, ¿sí? S más T lo puedo escribir como la sumatoria de I igual 1 a R, ¿sí? De alfa I más beta I por B sub I, este más este, más la sumatoria de I igual R más 1 hasta S de alfa I WI, más la sumatoria de I igual R más 1 a T de beta I WI. Si nos fijamos, es una combinación lineal de B1 a BR, WR más 1 a S, WR más 1. Esto es una U acá. U, no, acá era la U. No, acá era la U, sí. O sea, es una combinación lineal de estos elementos. ¿Sí? De estos acá acá la primera parte, estos que aparecen acá en el medio y estos acá en el medio. ¿Sí? O sea, cualquier vector que esté en S más T, lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores. O sea que el espacio S más T está contenido en el espacio generado por todos esos que dije antes. Ahora habría que probar la combinación para el otro lado. O sea que el espacio generado por B1, BR, WR más 1, WS, UR más 1, hasta U sub T, está contenido en S más T. O sea que cualquier vector que yo me genere acá, lo voy a encontrar acá. Entonces, sea un vector W perteneciente al espacio generado este de acá.
por definición de espacio generado, W es la sumatoria de I igual 1 a R de alfa I B sub I, más la sumatoria de I igual 1, no, R más 1 hasta S de alfa I WI, más la sumatoria de I igual 1, R más 1 hasta T de U sub beta alfa I, ahí estoy, alfa I U sub I. Ahora, esto, por ejemplo, pertenece a S. Y esto de acá pertenece a T. ¿Por qué esto pertenece a S? Porque B1, BR, WR más 1, WS es base de S. Así que una combinación lineal de los elementos de la base me da un elemento del conjunto. ¿Por qué esto pertenece a T? Porque esto es B1, BR, U1, UR más 1, hasta U sub T, es base de T. Entonces, cualquier combinación lineal de estos vectores pertenece a T. En particular, si los primeros términos valen 0. O sea, si yo hago una combinación lineal de estos, también está dentro del espacio. ¿Sí? Entonces, este pertenece a T. ¿Qué acabo de hacer? A W lo escribí como un S perteneciente a S más un T perteneciente a S más un T perteneciente a T. Entonces, el espacio generado por toda esa colección de vectores está contenido en S más T. Que acabamos de probar que S más T es el espacio generado por B1, BR, WR más 1, WS, UR más 1, U sub T. Listo, ya me vi que mi colección de vectores propuestos es un sistema de generadores. ¿Qué me falta ver para demostrar que es una base? Porque si yo demuestro que esto es una base, ya puedo leer la dimensión. Simplemente tengo que contar cuántos vectores tengo acá adentro. ¿Sí? Para probar que es una base, solo falta ver que son linealmente independientes. O sea, quiero ver que el conjunto B1, BR, WR más 1, WS, UR más 1, U sub es dependiente. ¿Cómo veíamos independencia lineal? ¿Sí? Como siempre hacemos, yendo a la definición. Voy a plantear una combinación lineal de estos vectores igualado al cero del espacio. ¿Sí? Entonces, sea la sumatoria de I igual 1 a R de alfa I, B sub I, a ver si en el machete que usamos siempre la misma letra, no, usamos distintas, más la sumatoria de I igual R más 1 a S de beta I W sub I, más la sumatoria de I igual R más 1 a T de gamma I U sub I, igual al vector 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que probar? Que todos los alfa, todos los beta y todos los gamma son 0 y que no hay otra opción. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, algo que puedo hacer en un espacio vectorial, que ya probamos en ocasiones anteriores, es que si tengo un vector, existe el vector opuesto. Que existe el vector opuesto, lo que nos permite es pasar cosas de términos, o sea, despejar. ¿Qué quiero decir? Yo de acá puedo agarrarme este y pasármelo restando para allá.
En realidad no existe nada llamado pasar restando, sumo el opuesto de este de ambos lados. O sea que me queda que la sumatoria de igual 1 a R de alfa I B sub I más la sumatoria de igual R a S de beta I WI es igual a menos la sumatoria de R más 1 a T de gamma I U sub I. Pero ahora podemos usar algo que usamos en la página anterior. Si yo miro esto, es combinación lineal de los elementos de B sub S, de la base de S, ¿sí? O sea que esto pertenece a S. Y esto de acá es combinación lineal de algunos elementos del conjunto B sub T, que era la base de T, ¿sí? O sea que esto pertenece a T. O sea, tengo un vector, ¿sí? Tengo un vector, me voy a quedar con este, que pertenece a T y es igual a alguien que pertenece a S, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Que decir que la menos sumatoria de R más 1 a T gamma I U sub I pertenece a S intersección T, porque pertenece a T y es igual a algo que pertenece a S. Así que está en T y está en S al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, si está en esa intersección T, ¿qué pasa si está en esa intersección T? ¿Cómo qué puedo escribirlo? ¿Sí? ¿Cómo? Menos sumatoria de R más 1 a T de gamma I U sub I pertenece a esa intersección T y B sub 1, B sub R era base de S intersección T. Como es un elemento de este espacio y esto es una base, menos sumatoria de R más 1 a T de gamma I U sub I, lo puedo escribir como la sumatoria desde I igual 1 a R de, vamos a llamar, qué sé yo, delta I B sub I. O sea, me lo escribo como un elemento del espacio. Pero de vuelta, si existe un vector, existe el opuesto. O sea, si yo ahora sumo esta parte de acá de ambos lados, me queda que el cero vector es igual a la sumatoria de I igual 1 a R de delta I B sub I más la sumatoria de R más 1 a T de gamma I U sub I. Pero ahora, ¿qué puedo usar? Dijimos que el conjunto B de T, formado por B1, BR, los vectores que están en esta parte, y UR más 1 hasta U sub T, que son los vectores que están en esta parte, era base de T. En particular, si es base, es un conjunto linealmente independiente. O sea, ¿qué tengo yo acá? ¿Sí? Tengo una combinación lineal de los elementos de la base de un subespacio igualados al vector 0. Como los elementos de una base son linealmente independientes, por definición de base tiene que ser un conjunto linealmente independiente, la única forma que valga esto, ¿sí?, es que los delta I sean igual a 0 para todo 1 menor o igual que I, menor o igual que R, ¿sí?, y que los gamma I sean igual a 0 para todo R más 1, menor o igual que I, menor o igual que T. O sea que todos estos que yo tenía ya son 0. Pero volvamos un pasito para atrás.
Nosotros arrancábamos de acá. ¿Y qué acabamos de probar? Que los gamma i tienen que ser 0. ¿Sí? O sea que a partir de esto, de que todos los gamma i tienen que ser 0, entonces yo tenía la sumatoria de i igual 1 a r de alfa i b sub i más la sumatoria de i igual r más 1 a s de beta i w sub i igual a menos sumatoria de igual r más 1 a t de gamma i u sub i. ¿Qué es lo que probé? En esta parte de acá acabo de probar que sí o sí todos los gamma i tienen que ser 0. O sea, son 0 estos. Son 0 para todo r más 1 menor o igual que i menor o igual que t. Pero si yo hago una combinación lineal de vectores y todos los escalares son 0, lo que obtengo es el vector 0. O sea que a partir de esto, entonces me queda que de i igual 1, la sumatoria de i igual 1 a r de alfa i b sub i más la suma de r más 1 a s de beta i w sub i es igual al vector 0. Pero ahora, ¿qué voy a usar? Justamente acá, que el conjunto b sub s, que era b sub 1, b sub r, los que están acá involucrados, wr más 1 hasta ws, que son los que están acá involucrados, es base de S. En particular, si es base, es un conjunto linealmente independiente. Pero si agarro un conjunto linealmente independiente y armo una combinación lineal igualada al 0, entonces alfa i es igual a 0 para todo 1 menor o igual que i menor o igual que r, y beta i es igual a 0 para todo r más 1 menor o igual que i menor o igual que s. ¿Qué acabo de probar? Que si yo agarro la sumatoria de i igual 1 a r de alfa i b corta i más la sumatoria de i igual r más 1 a s de beta i w sub i más la sumatoria de igual r más 1 a t de gamma i u sub i y lo igualo al 0 vector, probé que los gamma i tienen que ser igual a 0 para todo r más 1 menor o igual que i menor o igual que t. Que los beta i tienen que ser igual a 0 para todo r más 1 menor o igual que i menor o igual que s, y que los alfa i tienen que ser igual a 0 para todo 1 menor o igual que i menor o igual que r. O sea, probé que si propongo una combinación lineal igualada al 0, entonces todos los escalares tienen que ser 0. O sea que acabo de probar que el conjunto b sub 1, b sub r, wr más 1, ws, u, r más 1, u sub t es linealmente independiente. Sumado al hecho de que era igual a que S más T era igual a B1 BR, WR más 1, WS, U, R más 1, U sub T, entonces el conjunto B1 BR, lo escribí ya 700 veces, R más 1 WS, U, R más 1, UT, es base de S más T. Belleza absoluta. Ahora, ¿dónde está el teorema de la dimensión? Bueno, justamente tengo que ver cuántos vectores tengo acá. ¿Cuántos vectores tengo acá?
A ver, de B1 a BS tengo S. Si cuento estos, B1, BR y UR más 1 hasta U sub T, tengo T. Pero ¿cuál es el problema? Hay R vectores que los cuento 2 veces, o sea que le resto R. S, ¿qué es? La dimensión de S. T, ¿qué es? La dimensión de T. Menos R, ¿qué es? Justamente la dimensión de S intersección T. ¿Sí? Este número, ¿qué es? La cantidad de vectores que tengo una base de S más T, entonces, por definición, es la dimensión de S más T. Y acá es cuando salen los juegos Y acá. artificiales, todos aplaudimos, llegamos. Sí. Sí, sí. Qué lindo final. Es toda una belleza esta demostración. A mí es una de las demostraciones que más me gusta por cómo se va construyendo y de vuelta me da un procedimiento para generarme una base del espacio suma, ¿no? Fíjense que nosotros, ¿qué hacíamos para generar? Van a verlo en el video que lo repito, ¿no? Digamos, ¿a qué llegamos? A que si yo agarro WR más 1 a WS, B1, BR, y UR más 1 hasta U sub T, esto es una base de T, esto es una base de S, y me genero una base de S intersección T. Ya sé que esto es una base de S intersección T por la demostración que hice. Lo demostré para cualquier espacio vectorial. ¿Sí? O sea, la propia construcción de la demostración me da un método para generarme la base de un espacio, del espacio intersección no, suma, del espacio suma, ¿sí? Que de vuelta el espacio suma sería el conjunto que conserva las propiedades de la unión, es como la unión, pero que conserva la propiedad de ser subespacio. La unión de subespacios no es un subespacio. Entonces me genero algo que funciona igual que la unión, o sea que adentro del conjunto me encuentre tanto a S como a T, a todos los elementos de S y a todos los elementos de T, pero que conserve la estructura de espacio vectorial. Para eso tengo que agregarle un montón de vectores que no están ni en S ni están en T. ¿Sí? Miren mismo en el video que esta cuestión de que haya una intersección en común, que haya elementos aparte del cero en la intersección, me da esta posibilidad de generar a un vector del espacio suma como suma de diferentes vectores de S y de T. Que cuando el espacio suma solamente es el vector cero, se me elimina esa posibilidad y me queda que es única la escritura. ¿Sí? Que eso nos va a interesar el viernes cuando pensemos en la proyección ortogonal. Si yo me genero la proyección ortogonal, el espacio y su complemento ortogonal están en suma directa. Entonces, todo vector del espacio lo puedo escribir de manera única como un vector de S y un vector de su complemento ortogonal. Justamente, el vector de S es lo que vamos a llamar proyección ortogonal de un vector sobre el subespacio S. Tiene todo el retítulo, retienta la clase del viernes. Ya quiero que sea viernes. No por la clase, porque se termine la semana. Pero, nada, digamos, insisto con esto, pocas son las demostraciones a lo largo de la carrera que vemos que nos dan un método, ¿no? Digo, nos vemos un montón de teoremas que me demuestran cosas, pero después cómo calcularlas. Para mí el ejemplo clásico es el de Bolzano. Bolzano me asegura la existencia de una raíz, pero no me da ningún método para encontrarla. Esto no solo me dice cómo que existe una base de S más T, a partir de la cual puedo deducir el teorema de la dimensión, sino que me dice cómo armarla. ¿Sí? Y a partir de eso generamos los distintos ejercicios para pensar distintas cosas. ¿Sí? Quedan
6 minutos, vamos a hacer un repaso de, tipo un resumen de la demostración. O sea, nosotros queríamos demostrar esto. Para ver la dimensión de un subespacio, una forma posible es agarro y trato de generarme una base. Y después cuento la cantidad de vectores que tiene la base y sé su dimensión. Como lo tengo que relacionar con, y acá las S y las T no están como a mí me gustan, ¿sí? Como los quiero relacionar con S y con T y con la intersección, voy a hacer aparecer explícitamente esas cosas. Lo primero que hicimos ver que si alguno de los dos espacios es el espacio que tiene solamente el vector 0, trivialmente, digamos, el teorema se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio S más T, que tiene a toda la suma de vectores de S y de vectores de T, si el espacio T solamente tiene el 0, a cada vector de S le estoy sumando el 0, así que replico S. Y la intersección va a ser solamente el vector 0. ¿Sí? Un espacio que tiene solamente el vector 0, decimos que tiene dimensión 0. O sea que me queda la dimensión de S más T es igual a la dimensión Profe. de S más C menos 0. ¿Qué? Consulta de eso, que lo vengo pensando y no sé si es por convención o qué. ¿Qué? Que lo de la dimensión 0 del vector nulo, o sea, el vector nulo no es linealmente independiente, es dependiente. Se dice que tiene dimensión 0. Hay que dar 1 para que funcionen las cosas. Te escuché entrecortado, no sé si soy yo o sos vos, Yael, pero te perdí. Escucho entrecortado lo que estás diciendo también. Ah. Bueno, entonces somos los dos. ¿Ahora me escuchas bien? Ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Bien, me preguntabas. Sí, no, del vector nulo que tiene dimensión 0 y para tener una dimensión necesita tener una base y la base necesita ser linealmente independiente. Y el vector 0 no es linealmente independiente, sino que es dependiente. Pero cuidado que la dependencia lineal o independencia lineal es algo que respecta a al menos dos vectores. Si yo tengo un solo vector, no puedo decir que es linealmente independiente trivialmente. ¿Sí? Porque si yo hago un solo vector, agarremos un papelito para escribir, ¿sí? Un solo vector, B, y lo multiplico por un alfa, y lo igualo a C, al vector 0, este solamente tiene que, la única posibilidad, obviamente que el vector B es distinto del 0, la única posibilidad es que este sea 0, para que esto valga. Así que un solo vector no nulo siempre es lineal. Así que si en un sistema, en una base tenés un vector no nulo, ya el espacio tiene dimensión al menos 1. ¿Sí? El 0, para acomodar particularmente el teorema de la dimensión, se define que tiene dimensión 0. Es el espacio que tiene solamente al 0. Ok, es por definición entonces. ¿Se me entrecortó? Sí, es un Más poco o como menos, pero o sea, se para que entendió, se cumplan sí. las propiedades. No, es como para que se cumplan las propiedades, como la potencia 0. 5 a la 0 me da 1. ¿Por qué? Y para que valga la división de potencias de igual base. Sí. ¿No? Digamos, para que quede consistente con eso. ¿Sí? Sí, es definición. Ok, gracias. Ahora, por nada, si suponemos los dos distintos de 0, ¿sí? Voy a agarrar y voy a decir, bueno, me armo una base de la intersección. ¿Sí? Y después voy a completar a una base de S y a una base de T. ¿Sí? Y después yo me armo, porque ya sé por dónde sale la demostración. Acá viene el pase mágico clásico de las demostraciones. De repente aparece algo que es lo que me soluciona toda la situación. No sabemos cómo el que lo demostró por primera vez este teorema se le ocurrió tomar esta base. O sea, todos esos cálculos auxiliares se pierden, como cuando hacíamos las demostraciones de límites en cálculo. Nosotros hacemos un montón de cálculos auxiliares y después la demostración es, dado un épsilon sea delta, ¿sí? Raíz cuadrada de épsilon sobre m al cuadrado. ¿Y de dónde sacaste ese épsilon? ¿No? Bueno,
de un montón de cálculos que no te estoy mostrando. Acá es lo mismo. Me armo un conjunto, ¿sí? En donde está la base de la intersección y compto para un lado, para una base de t, para el otro lado con la base de s. ¿Sí? Particularmente estos vectores tienen que ser linealmente independientes con estos vectores tienen que ser linealmente independientes con estos, ¿sí? Y como estos son los únicos que están en común, estos y estos están en distintos subespacios y no son la parte en común, van a quedar linealmente independientes. Es un poco la idea, pero lo tengo que demostrar. O sea, voy a demostrar que es una base de S más T. ¿Qué probamos primero? Probamos que el espacio generado por esta colección de vectores es S más T. O sea que nadie me queda afuera. ¿Sí? Probamos la inclusión para un lado y la inclusión para el otro. ¿Sí? Listo. Una vez que probamos que el espacio generado por estos vectores es el espacio con el que quiero trabajar, para terminar de probar que es una base, tengo que probar que son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, para probar que son linealmente independientes, me propongo una combinación lineal y le igualo al vector 0. Y ahí empiezo a jugar, ¿no? Pasé este restando, porque entonces me queda, por cómo me armé la base, un vector de S acá igual a este vector que es de T. Y acá lo pienso, ¿sí? Estratégicamente. Como este vector pertenece a T y es igual a este vector que pertenece a S, este vector está en S y está en T al mismo tiempo. O sea que está en la intersección. Como está en la intersección, entonces lo puedo escribir como una combinación lineal de esta base de la intersección que yo me armé. O sea que es una combinación lineal de estos B sub I. Y acá me queda divino, ¿por qué? Porque este me queda con menos, si lo paso del otro lado, me queda con más, y ahora me queda una combinación lineal de unos vectores que yo había definido como que eran la base del espacio T, y me quedan igualados a 0. Entonces de ahí saco que de las tres familias de escalares que eran 0, para probar la independencia lineal, probé una familia. Pero al probar que esta familia sí o sí tienen que ser todos ceros, acá logro que me aparezca un 0. ¿Sí? O sea, pruebo que son todos ceros, entonces, acá ya me perdí, no numeré las hojas. Acá probé que eran todos ceros, y ahí a dónde pasé. Se me perdió una hoja. Creo que estaba en la que tenías Acá, ahí. Acá. Justo esta. Dije, probé que todos estos eran 0. Entonces, esta combinación lineal, como sí o sí los delta tienen que ser 0, se convierte en el vector 0. Pero acá me quedó entonces la combinación lineal de estos B sub I hasta B de 1 a R y W de R más 1 a S, que era una base de S. O sea, en particular me quedó una combinación lineal de los elementos de una base igualada al 0. Como son elementos de una base, son linealmente independientes, entonces de ahí saco los alfa I y que los beta I son 0. Y ahí llegó el super remate. Nada, paso en limpio. Tenía la combinación lineal igualada al 0 y probé en este orden, que estos tenían que ser 0 y por lo tanto estos y estos también tenían que ser 0. O sea que todo este conjunto es un conjunto linealmente independiente y además el espacio generado por ellos era igual al espacio suma. Entonces, este conjunto es una base del espacio suma y después simplemente conté los vectores. Un poema. Procesenlo, ¿sí? El viernes arrancamos trabajando sobre las dudas de la práctica que hayan quedado y avanzamos con la teoría.